¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Desde aquí continuamos transmitiendo en vivo. Esta es ya la 11ª semana, la semana número 11 de transmitir desde casa. Lo hacemos con mucho gusto y lo seguiré haciendo mientras esto continúe. ¿A qué me refiero esto? Me refiero a la pandemia. Sí, a la pandemia que continúa y continúa cobrando vidas y que muchos políticos en Latinoamérica y el mundo tratan de desaparecer. Tratan de que no nos enteremos más de la pandemia, de traer otros temas a los medios, de desviar la atención con otras cosas para que no se sigan dando cifras, para que no se siga hablando de los riesgos, para que no se siga hablando de las muertes. Pero aquí hay algo muy importante que entender y tiene que ver con la transparencia. La falta de transparencia está cobrando vidas humanas. La transparencia en todos los sentidos. La transparencia en el ámbito de la información, a la que tenemos derecho. Tenemos derecho al acceso a esa información. Y cuando le digo el acceso a esa información, me refiero a poder verificar independientemente los números que nos dan en nuestros diferentes países. Hay tantas variantes y tantas cosas que no nos explican los gobiernos. Como por ejemplo, es que hay menos casos en muchos países. No, no es así, necesariamente. Es que hay menos pruebas en muchos países. Y como las pruebas son menores, se reportan menos contagios. Esa es una realidad. Pero muchos gobiernos no nos están diciendo cuántas pruebas están haciendo, si es que han aumentado las pruebas o las han disminuido. Porque ese es un resultado falso. ¿A qué me refiero con un resultado falso? Al decirnos que han bajado el número de contagios. No, no ha bajado el número de contagios, ha bajado el número de pruebas que se están haciendo. El omitir información para todos nosotros debe ser tipificado como un delito. ¿Por qué un delito? ¿Por qué debe ser un delito que no nos digan, sí, han bajado los casos porque también han bajado las pruebas? ¿Por qué debe ser un delito? Se lo pongo muy claro. Porque la gente está muriendo por falta de esta información. Es decir, se genera una sensación de confianza porque unas cifras nos dicen que ha bajado el número de contagios. Porque un gobierno nos plantea que ha bajado el número de contagios. Pero no nos da la información completa y nos dice, es que también hemos bajado el número de pruebas. Las cifras entonces empiezan a volverse borrosas. Y la ciudadanía empieza a entender las cosas de la forma equivocada. Y no porque muchos no puedan entenderlas, sino porque se manipula la información. Es un tema de transparencia que cobra vidas humanas. ¿Debería ser un delito? Sí. Pero ¿sabe qué? No debería. Es que lo es. Sí, es que lo es. Es que en muchos de nuestros países la falta de acceso a la información, la falta de transparencia está tipificada dentro del marco legal. Es un delito. Y ahí planteo la pregunta. De todas estas vidas que se han perdido en Latinoamérica por falta de transparencia por parte de algunos gobiernos, ¿quién se va a hacer responsable? Porque si bien es cierto, la pandemia está cobrando vidas, no son los políticos los que están matando a la gente, entre comillas, en la acción como tal. Pero cuando la información puede salvar o matar, y cuando esa información la tienen en la mano los gobiernos y los políticos y no la presentan y no la transparentan, entonces hay una palabra en inglés que se llama accountability.
Es básicamente responsabilidad. Y aquí, en esta pandemia, hay responsabilidades. Hay responsabilidades en las cifras, porque las cifras no son nada más el número de contagios, no son nada más el número de muertos. Las cifras también tienen que ver con qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cuánto dinero se está utilizando. Y ahí podemos determinar la acción o inacción de un gobierno que tiene por obligación proteger la vida de sus ciudadanos. La falta de transparencia está cobrando vidas humanas. ¿Y quién será el responsable? ¿Y quién? ¿Quién será el primero en atreverse a accionar la ley? Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu COVID Guate 2. El hashtag, el numeral es Conclu COVID Guate 2. Sí, le vamos a dar seguimiento al tema de Guatemala. Pasan unas cosas, bueno, ya le explicaré, pero bueno. Conclu COVID Guate 2. Vamos a dejarlo ahí. Esa es la etiqueta, la que vamos a estar utilizando a lo largo del programa. Por favor, si acompañan sus comentarios con esta etiqueta Conclu COVID Guate 2, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, se los voy a agradecer. Esa es la etiqueta. A ver, en medio de tanta enfermedad, muerte, hoy la ciencia, afortunadamente, nos da una nota de esperanza. Es un fármaco. El fármaco se llama dexametasona. Es un esteroide de bajo costo, de hecho, ampliamente disponible, y podría ser la clave en el tratamiento de enfermos con COVID-19. Ojo, no se confunda, esto no es una vacuna. Es un medicamento que puede ayudar a bajar la tasa de mortandad, es decir, el número de muertos, la recuperación también de los enfermos. Los resultados preliminares de un estudio realizado en Reino Unido develaron que el medicamento influyó en eso que yo le decía, la tasa de mortalidad de los participantes en el ensayo clínico. Una pequeña dosis de esta, la dexametasona, durante 10 días redujo en 1/3 el riesgo de muerte de los pacientes que requerían incluso ventilación mecánica. Y si los enfermos estaban bajo tratamiento con oxígeno, el riesgo se redujo en 1/5. Sin embargo, no se percibió ningún beneficio en los pacientes infectados cuyos pulmones funcionaban lo suficientemente bien. Pero bueno, aquellos en casos extremos usando respiración mecánica sí vieron resultados positivos, ¿no? Aún así, los expertos calificaron el hallazgo como un gran avance. Por supuesto, la dexametasona es un medicamento que se usa para tratar ciertas formas de artritis, alergias severas y asmas. Pero, ojo porque las autoridades sanitarias no recomiendan el uso del fármaco en casa, ya que podría tener efectos secundarios perjudiciales. Y esto, bueno, son solo resultados preliminares. Hay que tener mucho cuidado. La automedicación en estos casos es lo peor que puede hacer usted, ¿eh? Hay que consultarlo con un médico. Son muchos los detalles, dosis, enfermedades preexistentes, edad, en fin, 1000 cosas. Ahora, en paralelo a este ensayo se desarrollan más de 100 de posibles vacunas. Más de 100. De esos proyectos, el gobierno de Estados Unidos analiza 14 dentro del programa denominado Warp Speed, para finalmente tratar de reducir la lista a 7 de ellos. Solo con los casos más prometedores se llevarán a cabo ensayos a gran escala. Esto lo dijo un alto funcionario de la administración Trump. Si se aprueba una vacuna dentro de la operación Warp Speed, esta será gratuita para la población vulnerable, los trabajadores esenciales, por supuesto, y los estadounidenses que no puedan pagarla. Eso es lo que dice la administración Trump. Pero el principal epidemiólogo de Estados Unidos, que es el doctor Anthony Fauci, es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dice que la última vez que habló con el presidente Donald Trump para presentarle los avances en el proyecto de desarrollo de la vacuna fue hace 2 semanas. 2 semanas. Sin contar con el asesoramiento del experto estrella del país, y 2 semanas en las que murieron cientos de personas cada día en Estados Unidos.
no había esa intensa comunicación que pensábamos existiría, ¿no? O esa intensa comunicación que vimos al inicio. Es decir, la situación no ha cambiado, la pandemia sigue aquí, y hay estados, como le decía yo ayer, que han incrementado aquí en los Estados Unidos y que siguen en incremento, contagios y muertes, que además han reabierto, ¿no? O sea, la urgencia sigue siendo la misma. La comunicación entre el presidente Trump y Fauci, no. Es decir, interprételo como usted quiera. Trump no quiere más hablar del tema o no es una urgencia para Trump. Es más importante un rally con todos sus seguidores. Y mientras tanto, el vicepresidente Mike Pence, que también es jefe del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Fuerza de Tarea, trata de pintar una imagen rosa, una rosa de la pandemia, ¿no? En un artículo de opinión en el diario The Wall Street Journal señaló que no habrá una segunda ola. Y este lunes le dijo a los gobernadores que si se están reportando más casos es porque se están haciendo más pruebas. ¿Ve lo que yo le decía en este tema de la transparencia? Hay un pequeño detalle aquí que es muy importante, que habría que pasarle el dato al vicepresidente Mike Pence. No habrá, dice él, una segunda ola. No, es que no puede haber una segunda ola aún, porque no hemos salido de la primera, vicepresidente. Es una corrección importante. Vicepresidente Mike Pence, no hemos salido de la primera. Así que no piensen en una segunda, porque todavía la primera no termina. Y nos estamos acercando al otoño y al invierno, donde hay un alto número de enfermedades infecciosas en este país. Y en muchos otros, ¿no? Pero por supuesto estamos hablando de Estados Unidos. Entonces ahí, ojalá no sea así, pero al paso que vamos, se podría ligar esa primera ola con la suma de las enfermedades respiratorias que se presentan por temporada. Entonces, ni segunda ola ni tercera, seguiríamos de largo con la primera. Entonces ahora dice Mike Pence, bueno, están reportando más casos, es porque se están haciendo más pruebas. ¿Se están haciendo más pruebas? ¿A usted le dan la información de eso? Es difícil conseguirla, ¿no? No creo que es fácil conseguir la información de cuántas pruebas se están haciendo. Lo cierto es que vemos una evolución dispar de la curva. Mientras el número de casos y muertes disminuye en estados inicialmente más golpeados, como es el caso de Nueva York, aumenta en otros, como Arizona, Texas o la Florida, del que le hablaba ayer. Este último, la Florida, registró otro récord de nuevos contagios este martes. Más de 2,700 casos en un solo día. En un solo día. Esto nos lo informa Ana María Mejía desde Miami. Ana María, adelante. Hay preocupación en el estado de la Florida debido al aumento significativo de los casos de personas contagiadas por coronavirus. El pasado fin de semana se hablaba de nuevos récords de más de 2,000 personas contagiadas el sábado, más de 2,000 personas contagiadas el domingo. El lunes se abría una pequeña luz de esperanza debido a que este número estaba bajando y decían las autoridades había llegado a cerca de 1,700 personas contagiadas. Sin embargo, en las últimas 24 horas este número pues marcó un nuevo récord desde que se diera el primer caso por coronavirus aquí en el estado de la Florida. Se ha llegado, dice el Departamento de Salud del estado, a cerca de 2,800 personas contagiadas, lo que definitivamente tiene preocupadas a las autoridades y también a los habitantes del estado. Es que la orden de más seguro en casa sigue en lugar, si tiene más de 60 años de edad o si tiene una condición de alto riesgo, quédese en casa lo más posible. Aunque parece que la mayoría están siguiendo las reglas, vamos a seguir mirando bien la situación. Si empezamos a ver un aumento en casos en el average de 14 días, vamos a hacer lo que es necesario. Se le preguntaba no solo al alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, sino también al alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, si en algún momento han pensado, por ejemplo, decirle a la gente que nuevamente tiene que quedarse en casa, cerrar algunos negocios, y lo que han dicho es que por ahora no lo están contemplando, que definitivamente van a seguir monitoreando las cifras y que probablemente se tomen nuevas medidas, pero que no van a reversar. Eso sí, en definitiva,
El sur de la Florida no entrará todavía a la etapa número 3, en la que se abren las salas de cine, también algunos teatros para conciertos y eventos multitudinarios. Pero, dicen las autoridades, hay que seguir monitoreando y nosotros estaremos ahí también muy atentos a lo que dicen las cifras y también a lo que dicen los especialistas acerca de este fenómeno, de lo que está ocurriendo aquí en el sur de la Florida con el aumento de los casos por coronavirus. Ana María Mejía, CNN, Miami. Gracias a Ana María por la información. Pues sí, hay que estar muy atentos al aumento de los contagios, pero de verdad hay que estar atento al aumento de los contagios. Estados Unidos tiene más del 50% de los casos en la región de las Américas, más del 50%. Una de las debilidades de la zona, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, es que se trabaja para contener el coronavirus dentro de las fronteras nacionales. Sin embargo, la tendencia es de un alto grado de propagación en las zonas fronterizas, como entre Venezuela, Colombia, Nicaragua y Costa Rica, Haití y República Dominicana. Esto es importante. Por eso es que cuando usted pone atención a las cifras de su país, debe de pensar también en las del vecino, porque ahí es que el intercambio se da precisamente en las fronteras. Vamos a comprobarlo, si le parece, con los números, las cifras diarias que le damos aquí en nuestra región. Así que iniciamos alfabéticamente. Argentina. Argentina está ya con 34.159 casos y 878 fallecidos. Bahamas, más de un centenar de casos y 11 muertes. En Belice se cuentan 21 infectados y 2 fallecidos. Bolivia acumula más de 19.000 contagios y al menos 1.632 muertos. Brasil reportó otro lamentable hito de casi 35.000 nuevos casos y más de 1.200 muertes en las últimas 24 horas. Imagínese usted, con esto tiene más de 923.000 contagios y 45.241 fallecidos. Brasil está cerca de llegar ya al 1.000.000 de contagios. ¿Qué irá a decir Jair Bolsonaro si eso se da? Ojalá no llegue, ¿no? Vamos a Chile ahora, con más de 184.400 casos confirmados y 3.383 fallecimientos. En Colombia se incrementó a más de 54.900 el número de casos y los decesos suman 1.801. Costa Rica reporta un total de 1.796 casos y 12 fallecidos. En Cuba, allá las autoridades, el régimen reconoce 2.273 infectados y 84 víctimas mortales. En Ecuador, la cifra oficial es de 47.943 casos y 3.970 muertos. De ahí nos vamos con El Salvador. Allá reportan 3.941 casos y 76 muertos. En Guatemala sube a 10.706 la cifra oficial de casos confirmados y a 418 la de fallecidos. Esto en Guatemala. Es la cifra oficial, ¿eh? En Haití, el recuento es de 4.441 casos y 76 decesos. De ahí nos vamos a Honduras, más de 9.100 casos y 322 víctimas mortales. Jamaica, 621 casos y 10 fallecidos. México elevó a 154.863 los casos confirmados y a 18.310 el número de muertos. En un solo día sumó casi 4.600 nuevos casos y más de 700 muertes. Fíjese usted, no he contado todas las veces, pero entre el subsecretario López-Gatell y el presidente Andrés Manuel López Obrador han aplanado la curva y domado la pandemia no sé cuántas veces. Y les han dado hasta fechas en México, ¿no? El propio López Obrador, de cuándo iba a terminar la pandemia. Ninguna de sus fechas era correcta, ninguna de sus fechas ha acertado y ninguna fecha va a seguir el coronavirus para una agenda política. Le repito, en México, en un solo día, se sumaron casi 4.600 nuevos casos y más de 700 muertes. Nicaragua, bueno, el régimen de Ortega Murillo ahí reconoce 1.823 casos positivos y 64 defunciones. Es lo que reconoce el régimen, ¿eh? Panamá, 21.962 casos y 457 defunciones acumuladas.
Paraguay contabiliza 1.303 casos y 13 fallecimientos. Perú se suma ya más de 237.100 infectados, 100 infectados, imagínense, 237.100 y 7.056 muertes allá en Perú. En la Isla del Encanto, en Puerto Rico, 5.951 infectados y 147 fallecidos. República Dominicana, hay más de 23.600 contagios y 615 decesos. Uruguay reporta 849 casos y 24 muertes. En Venezuela, el régimen de Maduro reconoce 3.150 contagios y 27 fallecimientos, de acuerdo, le digo, al régimen de Nicolás Maduro. Como sabe, el equipo de conclusiones tiene el compromiso de comunicarle la cifra de contagios cada noche. Lo hacemos, creemos que es necesario, ya se lo explicaba yo, en el equipo lo vemos, usted no solamente está interesado en saber cómo está su país, sino cómo están los países vecinos, incluso la región como tal, porque al final de cuentas esto puede afectarnos en un futuro, ¿no? Es decir, si las cifras suben en el país vecino o si la región está fuera de control, bueno, por supuesto, nos preocupa. Creemos que es necesario. En un solo espacio compilamos los números más recientes correspondientes a los principales brotes de la región. Lo hacemos todos los días porque es nuestra obligación, nuestro compromiso. Además, ustedes siempre lo han pedido y lo han esperado. Pero les recuerdo que estas son cifras oficiales. ¿Por qué? ¿Por qué les recuerdo que las cifras son oficiales? Pues porque ya hemos hablado de esto, ¿no? Las cifras, cómo se manejan, desgraciadamente en muchos casos hemos visto que no eran las correctas. O que insistentemente trataban de dar unas cifras que después de la presión mediática, de la investigación de periodistas, ¡pum!, en 2 días cambiaban por mucho. O nos dicen tramposamente, como alguna vez lo hizo precisamente López-Gatell, el subsecretario de México. Bueno, esta cifra que les doy habría que multiplicarla tal vez hasta por 8, de acuerdo al modelo Centinela. Bueno, entonces, ¿cuál es la cifra real? Y también, ¿cuál es la cifra en términos de pruebas? ¿Cuántas pruebas se están haciendo? ¿Se hacen más, se hacen menos? En fin, hay demasiadas variables que no se están dando por parte de los gobiernos. Y muchos de ellos, desgraciadamente, tienen una agenda política. Es decir, ellos tienen un calendario en el que, de acuerdo a ellos, el COVID tiene que cumplir sus fechas, porque ellos tienen que hacer su política de acuerdo a las fechas, ¿no? Así que, se lo tengo que decir, hay que tomarlo con pinzas. Son las cifras que informan los gobiernos y autoridades sanitarias de cada país. No siempre coincide con el número real de contagios, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el aumento de las denuncias en torno a estos datos, la veracidad, la opacidad, la falta de transparencia. Este martes, por ejemplo, Chile hizo un importante reajuste en sus cifras y sumó más de 31,000 nuevos contagios. ¿Qué reajuste, no? 31,000 nuevos contagios. Imagínese usted. Esto es el equivalente a una 1/6 parte de lo que el país registraba hasta el día de hoy. Esta es la prueba clara. El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Arauz, explicó que el cambio responde a una actualización de la información y notificaciones que llegan a la plataforma que contabilizaba los casos registrados. Sí, pero 31,000 casos. También nos vemos obligados a reportar polémica. Desde ayer estamos con esto en torno a las cifras en Guatemala. El 13 de marzo se detectaba el primer caso de coronavirus en el país, pero a estas alturas de la pandemia han surgido numerosos señalamientos que ponen en entredicho tanto la gestión que el gobierno ha hecho de la crisis como los números que proporciona. La organización no gubernamental Acción Ciudadana pidió al Ministerio Público de Guatemala presentar una solicitud de antejuicio ¿en contra de quién? En contra del ministro de Salud y Asistencia Social, que es Hugo Monroy. La organización también pide al presidente la destitución inmediata de las autoridades del ministerio y la publicación de datos estadísticos verdaderos. Pero le digo una cosa, Acción Ciudadana no es la única que ha alzado la voz, ¿eh? No, el jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Manuel Sagastume, que estuvo ayer aquí en Conclusiones, presentó su carta de renuncia, citando que, y lo reafirmó ayer aquí en el programa, opacidad en la cifra de muertos. Y me detalló este lunes en Conclusiones, anoche, las incongruencias que halló en los reportes estadísticos. Escúchelo usted. No entendemos, aunque muchas veces es importante,
del tema político, del tema imagen. Nosotros lo que entendemos es que mientras más pronto actuemos, más pronto podemos hacer frente a esos enemigos invisibles que atacan la salud de la población. Entonces, además, 20 epidemiólogos escribieron al ministerio preocupados por lo que llaman las deficiencias en la respuesta gubernamental y pidiendo la publicación de información verídica. Ante las múltiples denuncias, el procurador de los derechos humanos de Guatemala, que es Jordán Rodas, recordó al no entregar la información estadística requerida, se incumple, ahí está lo que le decía al inicio del programa, se incumple la ley. ¿La ley de qué? De acceso a la información pública. Así que en definitiva son muchas las acusaciones que se acumulan y que tenemos que ampliar precisamente con nuestra Michelle Mendoza, que nos acompaña en vivo desde Ciudad de Guatemala. Así que voy con ella rápidamente. Buenas noches, Michelle. Gracias por estar de nueva cuenta aquí en el programa. Cuéntanos por qué esto sigue creciendo. Así es, sin lugar a dudas, conforme pasan los días crece la polémica en torno a las discrepancias que existen, o más bien que ya ha sido reflejada por múltiples organizaciones y también incluso diputados del Congreso de la República que sostienen que no hay transparencia en el momento de emitir los datos de decesos. En este caso, justamente en el mensaje a la Nación, después de que el ministro de Salud, Hugo Monroy, anunciara 427 casos nuevos positivos y más de 15 decesos en este día, entonces le dio la palabra a su asesor que se encarga de recabar estos datos y él adjudicó estas discrepancias a desinformación. Escuchemos. En los últimos días se ha generado desinformación con respecto a los datos de coronavirus en el país. Hemos logrado identificar duplicación de datos de 20 personas fallecidas e incluso estos casos tienen un triple registro en algunas situaciones, por lo que toda aquella información relacionada con esta emergencia que no sea informada, refrendada por el despacho ministerial, carece de las calidades de oficial. Fernando, dejando a un lado, por supuesto, este tema que es bastante controversial, también hay que hablar sobre las condiciones en las que muchos médicos se comunican con los periodistas, porque es en este momento clave de la historia en la pandemia en Guatemala que ha sido clave sostener información por parte de las fuentes que muchas veces no pueden hablar directamente con los medios de comunicación dando sus versiones oficiales porque no están autorizados para hacerlo. Pero día con día continúan las denuncias de distintos médicos que trabajan en este caso al frente del coronavirus. No solo estamos hablando de los hospitales de campaña, sino también estamos hablando de los hospitales que día con día también atienden otros casos como accidentes o partos, justo lo que hablábamos ayer, y que también día con día que están aumentando los casos y estamos ya por llegar entonces a los 11,000, está creciendo el miedo de este cuerpo de médicos ante lo que está sucediendo y ante la falta de lo que podría ser equipo suficiente para atender al pueblo guatemalteco en esta pandemia. Michelle, pues la preocupación está en todos lados. Desgraciadamente ahora con el tema de Guatemala, pues hay dudas y varias, pero se irán esclareciendo, te lo apuesto. Michelle, un abrazo, gracias, cuídate por favor. Gracias a ti. Buenas noches, voy a hacer una pausa rápidamente, regreso con mi invitado para hablar sobre esto, sobre lo que dice la versión oficial, ¿no?, de las irregularidades o presuntas irregularidades que se han denunciado. Y vamos a hablar con Eddie Cooks, que es el director de Acción Ciudadana, que está pidiendo el antejuicio precisamente contra el ministro de Salud, el señor Monroy. Ya regresamos. Le doy la bienvenida a Eddie Cooks, que es el director de Acción Ciudadana en vivo desde la ciudad de Guatemala. Eddie, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un saludo. Buenas noches, Eddie. Antes de ir contigo, quiero compartir. Sagastume, el señor Sagastume, señalaba, y lo ha hecho desde el principio, al ministro Hugo Monroy, es decir, la persona que le habría dado la información y que él no había decidido hacerla oficial ni publicarla. Hugo Monroy. Entonces me contestan hoy de la oficina del ministro de Salud Pública diciéndome que tiene muchas actividades por el tema del COVID-19
y que delegó al ingeniero Gerardo Santelis, que es el asesor del despacho, para que hiciera sus declaraciones aquí en el programa. No, fíjese que no, ministro Monroy, porque al que señalan es a usted, al que señalan de no transparentar la información es a usted, no al señor Santelis, y al que le tengo que preguntar qué fue lo que le dijo a usted el doctor Sagastelo, es a usted, ¿no? Digo, nada más para dejarlo claro, responder vaya a los señalamientos es usted. Así que no me envíe secretario ni nada, la cosa es con usted. Al que se le señala es a usted y el que tiene que explicarle a los guatemaltecos qué pasó es usted. Entonces, si quiere, aquí está el espacio. Y si no, bueno, pues allá usted. Gracias, Eddie. Perdóname, tenía que aclararlo porque pues aquí no señalan a Pepito y quieren mandar a Juanito. Pues no. El que señalaron fue a Hugo Monroy. Y Hugo Monroy es el que tiene que venir a responder si quiere, si no, bueno, ya está. A ver, Eddie, aquí hay un tema muy importante, la legislación, transparencia, falta de la misma. ¿Crees que va a encontrar espacio esto que están pidiendo ustedes, que se levante el antejuicio precisamente contra el ministro de Salud, Hugo Monroy? Pues esperamos que sí. De hecho, hacemos un llamado a la fiscal general. Lo que sucede es que no es la primera vez, ya hay distintos grupos, incluso periodistas, que han solicitado información pública al ministerio referente a la información estadística, que no estamos pidiendo datos personales ni nada que pueda perjudicar a las personas, sino estamos pidiendo información estadística. Al menos Acción Ciudadana ha presentado 5 solicitudes de información pública. La primera, pues tuvimos que esperar todos los plazos legales, tuvimos que presentar todos los recursos legales, incluso llegamos a un amparo, que ya es la última instancia, y a la denuncia penal por el delito de retención de información pública para que apenas nos entregaran la mitad de la información que habíamos solicitado. Y de las otras solicitudes no tenemos ni idea. Y lamentablemente varios medios han evidenciado que no hay ningún tipo de retroalimentación ni transparencia en los datos que está generando el Ministerio de Salud. Y peor aún ahora con las discrepancias que están saliendo a la luz, especialmente con el número de pruebas, el número de personas fallecidas, los datos que diariamente en cadena nacional da el presidente o el ministro de Salud, y en este caso un ingeniero, pues lamentablemente creemos que hay un desorden total. El hecho de que se hable de que hay unas discrepancias demuestra el desorden en el que está el Ministerio de Salud en este momento. Ahora, fíjate que vienen unas respuestas sumamente ambiguas, extrañas y falta de contundencia de las mismas del Ministerio de Salud Pública. No sé si viste el comunicado donde habla acerca de la renuncia que presenta Sagastume, pero no explica nunca esta acusación y señalamiento de que se le dio la información a Monroy y Monroy nunca la hizo pública. Hablan muy ambiguamente de que sí se irá cumpliendo con el restricto respecto al derecho humano de libre acceso a la información. Pero tú lo que me estás diciendo aquí, Eddie, es que no hay acceso a la información. Entonces, ¿se les está dando o no? No, o sea, el comunicado nosotros lo leímos porque fue en respuesta incluso de la acción que nosotros presentamos el día de hoy. O sea, es ambiguo, no toca el fondo realmente, y en vez de estar respondiendo a través de un comunicado, lo más fácil y sencillo y lo que se espera de las autoridades es que publiquen la información. O sea, lo que se espera es que estén en la página web, que aparezcan los datos desagregados por municipio, por departamento, por región, que aparezcan las pruebas y que sobre todo se aclare el tema de las personas fallecidas. O sea, no puede ser que existan datos, discrepancias. Por ejemplo, nosotros estábamos revisando que el viernes el gobierno declaró que habían 351 personas fallecidas. Sin embargo, en los datos que el mismo director de la Dirección de Epidemiología le envió a una diputada en estos días, aparecían 371 personas fallecidas. Entonces hoy sale el ingeniero que querían que entrevistaran, supuestamente aclarando porque hizo una auditoría sobre eso, pero lo único que hace es confundir mucho más a la población y no sabemos cuál es la envergadura de la epidemia, y hay crisis sanitaria y crisis económica por un lado. Sí, por supuesto. Eddie, déjame marcar una pausa. Regreso para que sigamos hablando acerca de esto que es sumamente delicado y fácil de resolver, ¿eh? Es muy fácil de resolver, ministro Monroy. Es facilísimo.
toda la información en una base de datos, en una página de internet. Si hay errores, correcciones, lo que sea, ahí también lo pueden publicar, ¿eh? Pero ya, hoy mismo. O sea, no vayan a ajustar las cifras, hoy mismo. Digo, a ver si pueden hacerlo. Es así de fácil, ya regreso. Conclucovid Guate 2, esa es la etiqueta que estamos utilizando, el hashtag Conclucovid Guate 2. @soy F del Rincón es mi cuenta en Twitter, ahí los veo. Estamos de vuelta, estoy de vuelta con Eddie Cooks, director de Acción Ciudadana en vivo desde Guatemala. En el documento lo deja muy claro, por cierto, en este comunicado dicen, retención de información pública se enmarca en el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, precisamente, el delito de retención de la información pública. Ustedes están pidiendo que prácticamente le llegue el tema legal a todo el aparato del Ministerio de Salud. ¿Por qué todos? ¿Por qué aquí a todos están pidiendo la destitución de todo el aparato del Ministerio de Salud? Claro, bueno, nosotros no es la primera vez que ya solicitamos y presentamos una denuncia de este tipo. El problema es que cuando no existe acceso a información pública, no solamente es la cabeza la que pues es señalada de opacidad, sino también toda la cadena de custodia o las personas que están a cargo de informar o de trasladar esa información a la unidad de información pública que lo entrega. Pero no solamente ese es el caso en esta situación, sino también por la misma deficiencia que ha tenido el ministerio. Es decir, por ejemplo, han tenido una ejecución presupuestaria hasta el momento del 3.24%. de los más de 1.600 millones de quetzales que se les asignó desde el 13 de marzo. Y también yo estaba revisando Guatecompras, por ejemplo, y tienen más o menos 2.685 procesos de contratación caídos. Esto implica que no hay insumos, que no hay protección para los médicos, para los enfermeros o enfermeras, que los pacientes no tienen ventiladores. Entonces, estamos en una posición muy crítica y nosotros ya en una carta abierta anterior a este comunicado también pedimos incluso la destitución ya del ministro y también de las autoridades que están a cargo, los cargos medios, que no han sabido solucionar la crisis en la que nos encontramos en Guatemala y que se agudiza día con día. Y finalmente, Eddie, me queda un minuto. ¿Qué opinas de lo que dijo este señor al que puso el ministro Monroy a hablar? ¿Qué opinas? Dice que es un tema de desinformación y que ninguna de las otras cifras que se manejen o se digan son oficiales. ¿Qué opinas de esta declaración? Yo creo que eso evidencia prácticamente el desorden en el que se está gestionando el ministerio. O sea, tener que salir a aclarar, tener que salir a decir pues que existe una auditoría. Ellos mismos han evidenciado a través de las declaraciones que han tenido fallas y que hay un desfase en el número de fallecidos. Ahora vienen y reconfirman eso de que existe una duplicidad del número de fallecidos. Yo creo que realmente no hay una buena gestión en el ministerio y yo creo que hay que hacerle un llamado al presidente para que realmente ponga orden y que destituya realmente ya a estos funcionarios públicos que no han sabido solucionarlo. Por supuesto, sea un subregistro o sea duplicidad, sus números están mal. Y encima de eso, no hay acceso a la información, hay una falta de transparencia. Pues bueno, por cualquier lado que lo vea uno, digo yo. Bueno, Eddie, muchísimas gracias. Me tengo que ir, pero estamos en comunicación, por supuesto, a ver si le responde la fiscal Consuelo Porras, a ver qué les dice. Gracias, Eddie. Esperemos que sí. Gracias a ustedes. Feliz noche. Igualmente, era Eddie Cooks, director de Acción Ciudadana en vivo desde la ciudad de Guatemala. Le reitero, ministro Monroy, la cosa es con usted. Sagastume lo señaló a usted como la persona que retuvo información y no la quiso oficializar. Entonces, espero la respuesta de usted. Lo invito aquí al programa. La puerta está abierta para usted. No me manda nadie más, porque no hablaron de otra persona, hablaron de usted. Ahí está la puerta, como quiera. Bueno, hago una pausa, regreso. Vamos a regresar con nuestra Gaby Frías porque hay un tema importantísimo. Latinoamérica, crisis alimentaria y todo esto por la pandemia. Ya regreso. Nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global desde su casa allá en Atlanta. Bienvenida a esta también su casa. Mi Gaby, ¿cómo estás? Crisis en Latinoamérica, el tema alimentario fundamental.
Por si faltara lista de pendientes o de desafíos que va a sufrir este continente. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. Efectivamente, después de que sabemos que el continente va a tener la peor caída económica este año en un siglo, y hablamos de un desplome del 5,3%, toda la región, según la CEPAL, y también tenemos el tema del desempleo. Bueno, en todo este colapso económico hay que decir que la gente desempleada y también viendo el tema de sus ingresos que se están cayendo, lo que está generando es este gran riesgo de que 15 años de avance en reducir el tema del hambre, bueno, pues se esté destruyendo eso ganado en tan solo unos cuantos meses. ¿Cuál es el problema aquí, Fernando? No solamente que el desempleo y la caída de los ingresos de las familias está complicando el acceso a los alimentos, también el precio de los alimentos está subiendo, no solamente en América Latina, acá en Estados Unidos está ocurriendo, y por lo tanto la inseguridad alimentaria es un gran problema en la región. Cuando ya hablábamos de 54 millones de personas que tienen esta fragilidad, ¿qué se está proponiendo desde la FAO y desde la CEPAL? Un bono que permita además asegurar que los niños que hoy no tienen escuela no se queden en el aire, digamos, sin todo el tema de la alimentación, que los productores también puedan tener un nivel de crédito para poder ellos continuar con la producción de alimentos. Y hay que recordar que, por ejemplo, en Centroamérica hay familias que dependen de o tienen esta autosuficiencia, que producen lo que comen. Y el gran problema aquí, Fernando, es siempre dónde están los liderazgos, quién está coordinando, quién lo está arreglando, cómo estamos evitando que esta batalla no la perdamos y no hablemos de una pandemia que pasa del lado sanitario al lado del hambre. ¿Y dónde está el liderazgo, mi estimada Gaby? Esa es la pregunta clave en este momento. En cada país y a nivel global, diría yo. Pero bueno, coincido. Oye, sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Oye, mi Gaby, se me acabó el tiempo. ¿Te veo mañana? Claro que sí, Fer. Muchas gracias, muchísimas gracias. Te mando beso y abrazo, mi Gaby. Cuídese mucho. Ya venimos. Soy Fernando del Rincón. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si usted me lo permite, lo veo mañana y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y ahora lo ve desde aquí, desde casa. Mi casa es su casa. Lo veo mañana. Gracias.